Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. En el pasaje evangélico de este día, se nos entremezclan nuevamente los dos relatos que meditamos hace 2 semanas, solo que en esta ocasión escuchamos el relato según San Mateo. Por un lado, tenemos a una mujer que tenía 12 años de estar enferma, y por otro lado tenemos a una niña que acaba de morir. En ambos casos hay un factor determinante: la fe de una mujer marginada y la fe de un padre desesperado. La fe de la mujer que piensa que si tan solo lograra tocar el manto de Jesús se va a sanar, y la fe del padre de la niña, que sale a buscar al único que puede dar vida, salud y energía a su niña enferma. Meditar estos dos relatos nos lleva a reflexionar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Veamos pues. La hemorroísa. 12 años tenía esta pobre mujer, padeciendo no solo en su cuerpo, sino en su alma. Ella, aparte de su enfermedad, cargaba con el peso de una ley ingrata que por su condición la condenaba como impura. Esta mujer vivía en un estado de impureza permanente, padeciendo la marginación y el rechazo de todos. Ella vivía privada de todo contacto físico para evitar el contagio de su impureza a otros. Nada de abrazos, nada de besos, nada de compartir con sus familiares o amigos. Ella debía de vivir recluida en alguna habitación exclusiva de la casa para no contaminar los muebles, los trastes y los objetos de la casa. La ley era clara: no podía tocar nada ni a nadie. 12 años tenía ella viviendo en esta lamentable situación. Quizá ya había renunciado a todo recurso humano. En 12 años no había hallado médico que le pudiera ayudar. Era muy triste y lamentable su realidad. No sabemos cómo lo hizo, pero ella, desafiando las reglas, salió de su casa para ir a buscar a Jesús. Seguramente alguien le contó del poder que tenía Jesús para hacer milagros, y ella se fue a buscarlo. A pesar de que la ley le ordenaba que no podía tocar a nadie, ella decide buscar su salud. ¿Cómo? Tocando. Si tan solo tocara el manto. Veamos
Qué hermosa intención llevaba ella en su corazón. Ella no pensaba en tocar a Jesús para no contaminarlo. Ella reconoció su indignidad delante de él. Pero es tan grande su fe que ella cree que será suficiente y bastará con tan solo tocar su manto. ¿Qué nivel de fe? Jesús captó la fe de aquella mujer. Jesús supo en su cuerpo que había sido tocado con fe, porque Él es Dios, y siempre sabe cuando alguien se acerca a Él con fe. No hizo falta decir ninguna palabra, bastó que ella creyera, saliera de su casa y tocara el manto de Jesús. Seguramente debió ser un contacto débil, tímido, por el miedo a ser descubierta y recibir un castigo, pero a la vez fue un contacto real. No fue un toque de superstición, sino un toque de fe. Las palabras de Jesús son una declaración sobre el milagro que ya ha ocurrido. Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Fíjense bien, mientras la enfermedad la obligaba a vivir triste, a permanecer encerrada y sin tener contacto con los demás, la fe por su parte la llevó a salir, a buscar, a hallar y a tocar a Jesús. Así es la fe verdadera, inquieta, decidida, atrevida y determinante. Así también debe de ser nuestra fe, una fe inquieta, decidida, atrevida y determinante, una fe que nos define delante de Jesús, una fe que nos catapulte hacia Dios. En los últimos meses hemos contemplado cómo tristemente nuestra sociedad costarricense se nos ha ido deteriorando. Nos estamos desangrando moralmente. Se han perdido los valores morales y los principios espirituales y evangélicos que vino a enseñar Jesús y que nos caracterizaban como sociedad costarricense. Nuestra sociedad, como aquella mujer, se desangra todos los días y de muchas maneras. Hagamos todos un esfuerzo por acercarnos más a Jesús. Solo Él nos puede sanar, solo Él puede curar a esta sociedad enferma, solo Él puede vitalizar de nuevo esta iglesia, pero tenemos que esforzarnos por acercarnos a Él. No podemos vivir el cristianismo sin fe. Es vital entrar en contacto con Cristo por medio de la fe. Se trata de acercarse y ponerse en la presencia de Jesús cada día, con la fe de tocar tan solo su manto. Si no se ha establecido un contacto directo con Cristo, todo es inútil. Nada de lo que hagamos va a funcionar. Lo primero y lo más importante es dejar que Jesús toque nuestras vidas, propiciar nosotros ese encuentro vital con el Señor de la vida. Contemplemos ahora la fe del padre de la niña que ya ha muerto. La hija de este hombre acaba de morir. Solo quien ha perdido un hijo sabe del dolor y la angustia que podría estar sintiendo este padre de familia. Salir a buscar a Jesús no fue nada fácil para él. San Mateo dice que él era el jefe de la sinagoga, y a estas alturas del Evangelio, ya casi todas las sinagogas estaban cerradas para Jesús. Ya lo habían expulsado de las sinagogas. El jefe de la sinagoga al jefe de la sinagoga le costó decidirse. Había mucho orgullo de por medio. Además, resulta que a Jesús lo seguía mucha gente,
ladrones, prostitutas, cobradores de impuestos, leprosos, enfermos y marginados y despreciados, de todas las clases. Entonces, mientras una voz le decía al jefe de la sinagoga que su única esperanza estaba en Jesús, otra vocecilla infernal lo cuestionaba. ¿Cómo, siendo tú el jefe de la sinagoga, tan puro, tan recto y tan culto, vas a ir a meterte entre la chusma del pueblo y la gente pobre y sencilla? ¿Te vas a contaminar? ¿Cómo el jefe de la sinagoga va a humillarse para correr detrás de ese tal Jesús y pedirle ayuda? Qué difícil tuvo que resultarle a él superar el qué dirán de sus seguidores judíos. Y peor aún, imaginémonos, y si él mismo había participado en el rechazo a Jesús y había promovido el repudio al profeta de Nazaret, seguro se decía, qué vergüenza, y ahora, ¿cómo lo voy a ir a buscar? Pero en el corazón de aquel hombre pesó más la fe que el orgullo, pesó más el amor que la soberbia, pesó más la humildad que su vanidad y su egocentrismo. Hermanos y hermanas, la auténtica fe siempre se encuentra con estos y muchos otros obstáculos. Solo recibirá gracia y bendición aquel que logre superarlos. Solo el que se niegue a sí mismo, solo el que, arrepentido de corazón, vaya y busque a Jesús, solo el que por fe se humille, será enaltecido. Pero qué difícil que le resulta al orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. Nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Necesitamos tanto de Dios, del mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado y menospreciado, al mismo Dios al que tantas veces le hemos dado la espalda. No seamos como este hombre que esperó hasta que la desgracia tocó su vida para correr a buscar a Jesús, ¿no? Aferrémonos siempre al Señor. No esperemos a que una triste circunstancia nos obligue a buscarlo. En todo tiempo y lugar debemos de buscar al Señor. Jesús, por su parte, sabe reconocer el corazón contrito y humillado, y como Señor de la vida que es, va a casa de este hombre y pasa por encima de las burlas de los vecinos y por encima de la misma muerte, y vivifica a la niña. Jesús vivifica a la niña y sana a la mujer enferma. ¿Por qué? Porque la fe con que se acercaron a él aquella mujer y aquel padre de familia fue grande. Reflexionemos. ¿Cómo me acerco yo al Señor? Creo absolutamente que Él tiene poder para ayudarme. Estoy convencido de que cuando oro, que cuando voy a la Eucaristía y me reúno con mis hermanos en su nombre, el Señor está presente y me escucha. ¿O mi oración es una rutina seca, carente de fe? Oro con la convicción firme de que voy a recibir conforme a su perfecta voluntad lo que me conviene recibir. Acerquémonos con fe a Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza, Señor de la vida, omnipotente Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.